Ayúdame a meterme ese catrala, por Tranquilícese, favor. tranquilícese. No, señora, yo Por me hago favor. cargo de la situación. Ayúdame, ayúdame, por favor. Suba, cuidado la cabeza. Yo le voy a ayudar, pero primero, sí o sí, tenemos que pasar por la comisaría. ¿A dónde me Baje la lleva? cabeza. Me está llevando al mismo lugar, no. Le dije que baje la cabeza, señora. ¿O no entiende? Ahí está, dale, que no vuelva a pasar, Bueno, listo, les corro la mía. Sabemos de qué se trata. Comunicate al 4861-2144 www.amar.org. Bueno, regresamos ahí, estábamos viendo un spot, Escape, titulado Escape, que es una producción de Cine en Movimiento, la asociación civil, junto a la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Y bueno, un poco, apenitas, una muestra muy pequeña de todo lo que hacen. Y vamos a conversar un poco de esto con Sol Benavente, que integra esta asociación civil Cine en Movimiento, que bueno, ya está del otro lado. Acá Sol y Agustina te saludan, y bueno, te damos la bienvenida y el agradecimiento por esta comunicación. Hola chicas, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. acá andamos. Bueno, ahí veíamos a una pequeña producción que, bueno, hicieron en conjunto con esta asociación, pero bueno, para comenzar, ¿qué es Cine en Movimiento? ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, Cine en Movimiento es un colectivo cultural que nace en el año 2002, ahí luego de la crisis, ¿no?, del 2001 en Argentina, que se propuso aportar las herramientas del lenguaje audiovisual para que las organizaciones puedan construir sus propios mensajes, ¿no? Nosotros siempre decimos que Cine en Movimiento es con las organizaciones. Nosotros no producimos cortos, sino que llevamos la herramienta para que a través de procesos de educación popular, talleres de cine, los compañeros y compañeras se pueden apropiar de esa herramienta y puedan construir los relatos que quieran construir, ¿no? Cada organización en cada momento necesita contar distintas cosas y un poco esa es la propuesta de Cine en Movimiento. Bueno, dijiste 2002, después de la crisis del 2001, pensaba en todo lo que había que contar después de eso, ¿no? ¿Cuáles fueron esas primeras producciones? ¿Con quiénes laburaron en ese primer tramo? El inicio, siempre decimos que el corto inaugural se llama Los de andar con pies descalzos y fue un corto que se hizo con pibes que estaban en situación de calle parando ahí en una ranchada en Liniers, ¿no? Ese corto mención en un festival que se hace en Buenos Aires que se llama Celo Corto, y ahí se empieza como a descubrir la potencialidad del cine. Siempre decimos que en este momento no hablamos del cine comunitario, que es como nos definimos hoy, ¿no? Es el campo en el que nos reconocemos. Y un poco en ese camino fuimos trabajando con distintas organizaciones y con distintas políticas públicas. Digo, trabajamos con la CEDRONAR, con el Ministerio de Seguridad, en el momento que era Cecilia Rodríguez, la ministra de Seguridad, trabajamos con el PAMI, con las cooperativas Ellas Hacen, que después fueron Hacemos Futuro, trabajamos en centros de día, trabajamos con Hogares de Cristo, bueno, con las compañeras de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, defensorías de violencia de género del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, como una variedad, digamos, de organizaciones, distintos temas, distintos momentos históricos y distintas necesidades las que fuimos aprendiendo, ¿no? Siempre contamos, bueno, los veteranos de Malvinas, de Quilmes, con los que trabajamos, dijeron que el cine les había servido para sanar y que querían volver a las islas en vez de con un arma, con una cámara, ¿no? Entonces ahí vamos descubriendo ese potencial que puede tener para abordar cada problemática y para cada grupo en particular. Bien, no, yo con lo último que decías, también Sol te quería consultar, para quienes recién se sumaron, estamos hablando con Sol Benavente de Cine en Movimiento, profundizar un poco en esto que también preguntaba Sol, que mencionabas recién, de, bueno, de la potencialidad del arte o en este caso, bueno, del audiovisual, ¿no? Digo,
si ya ustedes estaban familiarizados con esta herramienta, digo, cómo surgió particularmente, como bueno, vamos a hacerlo desde lo audiovisual, con qué herramientas contaban, también cómo fue ese tránsito durante tantos años que tienen de trabajo, un trabajo muy zarpado, algo tan difícil como, bueno, mantenerlo lo audiovisual, también que a veces requiere herramientas físicas como un poco más complejo. Ahí en Cine en Movimiento somos un colectivo interdisciplinario y hay compañeros y compañeras que vienen del cine, ¿no? Que se egresaron de la Escuela Nacional de Cine de la ENERC. Entonces teníamos, digamos, en el grupo había compañeros que venían transitando y que de hecho habían hecho en un inicio un documental que fue a Berlín, al Festival de Berlín, que era El Tren Blanco. Después se hizo otro documental que ahí ya era a 2 cámaras, que se llamó Los Nadies. Esos documentales sí eran más desde la industria del cine, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido también los compañeros y las compañeras, a partir de trabajar con los chicos y los chicos de Los Nadies, también descubren esto, o sea, otras formas de hacer cine, ¿no? Así como está el modo tradicional de producir con un director o una directora, y había compañeros y compañeras que venían con esa trayectoria, pero eligen no poner lo que habían aprendido en la escuela de cine al servicio de otro proyecto comunitario y colectivo, y entonces en esa grupalidad había trabajadores sociales, sociólogos, sociólogas, psicólogos sociales, comunicadoras, como una diversidad, porque no trabajamos en lo que llamamos dupla pedagógica en los talleres, ¿no? Nunca vamos a hacer una película, sino que lo que se propone es un taller de cine comunitario de educación popular donde surja la historia y se apropien de las herramientas para contar. Sí, me parece central siempre este trabajo porque pensando sobre todo todos esos colectivos que vos narrabas con los que habían estado trabajando, digo, hay discursos que se ponen, que quieren contarlos desde otras perspectivas, ¿no? Quizás más estigmatizantes, criminalizantes, entonces me parece central el lugar ese de generar una herramienta que permita también construir un relato propio, ¿no? Que también es un poco ese proceso de autorreflexión que en definitiva es la educación popular, la comunicación popular. Lo pensaba en este contexto, ¿no? ¿Qué análisis haces? También teniendo en cuenta que hay una gran predominancia de lo que es lo audiovisual hoy en día, ¿no? Hoy incluso, bueno, sin ir más lejos, somos una radio streaming, ¿no? Hay mucho de contenido audiovisual, bueno, ¿en qué situación están hoy, no? Teniendo en cuenta también que vos ahí mencionabas que muchos de los colectivos también tenían que ver con algunas políticas públicas que hoy están desarticuladas, desarmadas, ¿cuál es el panorama hoy en día? Bueno, con respecto a las políticas públicas ya sabemos, ¿no? cuál es el contexto que estamos atravesando de recorte absoluto, y eso impactó la posibilidad de hacer proyectos de cine en movimiento, pero también impactó en la vida cotidiana de las organizaciones, ¿no? Que hoy están como en modo más de supervivencia y no como en otros momentos que podían como construir otros proyectos que, por ejemplo, tenían que ver con el arte, con la cultura, en el caso de muchas de las organizaciones con las que trabajamos. Hoy estamos con muy poquitos proyectos, digo, hay compañeros que trabajan en la escuela secundaria de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, y entonces ahí, bueno, es algo que se mantiene. Con las compañeras de AMADH también venimos sosteniendo el proceso, pero bueno, no como en las épocas doradas que teníamos 10, 15 talleres en la misma semana, ¿no? Como otro volumen de trabajo. Sí es cierto esto que decías de que, bueno, hoy por hoy todo pasa, ¿no? Por el audiovisual, la imagen es como el lenguaje predominante, y decimos que también es un desafío pensar cómo seguir multiplicando conversaciones con las producciones que ya hicimos, ¿no? No solo seguir produciendo, sino cómo esos cortos que hicimos en su momento con distintas organizaciones y que obviamente no tienen la misma circulación que tienen el común de las producciones más de la industria, pueden circular y seguir circulando para actualizar algunos debates que no fueron saldados. Perdón, debe haber un ruido tremendo, por eso me silencio cada tanto. Se escucha igual. Bueno, le contamos igual a la audiencia que tienen el canal de YouTube Cine en Movimiento, así les encuentran. Y bueno, hoy también repasaba y como decías, hay una producción variada que en definitiva son problemas históricos de siempre, ¿no?
Así que me parece esto interesante de pensar de qué forma seguir trayendo al presente, digo, discusiones que no se han saldado, pero que, no sé, son producciones de hace años, ¿no? En definitiva, son políticas neoliberales y cómo eso afecta. Lo pienso, pensaba, bueno, veía un corto del pibe, que también, ¿no? Narra una situación que hoy me imagino que incluso es mucho más cruda, ¿no? Teniendo en cuenta que empiezan a aparecer o profundizarse otras problemáticas, quizás como el narco, ¿no? Digo, pensaba en eso, ¿no? Bueno, son vigentes, tienen 10 años quizás algunos cortos, pero en definitiva seguimos girando en torno a las mismas problemáticas. Es que los privilegiados y las privilegiadas siguen siendo los mismos en el sistema en el que vivimos y también siguen siendo los mismos los que no tienen la posibilidad de acceder, ¿no? A la posibilidad de expresarse y a la posibilidad de acceder a una vida digna, una vida más justa. Y es una problemática histórica. Cuando hicimos el encuentro el otro día ahí en el seminario de cristianismo revolucionario de Tony Fenoy en la universidad, decíamos, bueno, nosotros nos sentimos herederos de la pedagogía de la liberación de la educación popular, nos sentimos herederas y herederos del cine liberación y nos sentimos herederos y herederas de la teología de la liberación, y todos esos colectivos, esos movimientos siempre trabajaron, ¿no?, en pos de los excluidos, excluidas de la tierra, los condenados de la tierra, como decían Frank Fanon, y siguen siendo los mismos compañeros y compañeras que bueno, que esta sociedad intenta dejar como en los márgenes y que nos parece que es importante que podamos aprender de esas problemáticas para pensar cómo las resolvemos, ¿no? También el otro día había salido un poco el debate de cómo son las políticas públicas, cómo se diseñan y cómo se implementan, y hay algo también de pensar con quiénes conversamos, a quiénes escuchamos y de quién aprendemos para poder pensar políticas públicas de comunicación, políticas públicas de salud, de vivienda, de educación, etcétera. Tal cual. Bueno, ¿hay alguna convocatoria particular o no sé si laburan en relación con alguna organización que los pueden convocar o algo? O bueno, en el mientras tanto, en el ver de qué forma reacomodarse a este contexto, digo, más allá del YouTube, en qué otros lugares los encuentran o pueden conocer ese trabajo que hacen. O incluso sumarse, no sé si. Ahí no, en realidad estamos con el YouTube, con las redes sociales, con el Instagram de FEM Difusión, donde pueden ver como el trabajo que venimos haciendo. Pero bueno, no tenemos sede, sino que eso, vamos a los espacios de las organizaciones. Entonces, bueno, un poco la invitación sería a que conozcan ahí los cortos, a que los puedan usar en sus espacios, organizaciones, talleres, que nos puedan escribir para contarnos si los usaron, para qué sirvieron, bueno, seguir pensando también este proceso de intervención, no solo desde la producción audiovisual, nada más, aunque sí, sino también en lo que sería la exhibición, ¿no? La recepción y la circulación de materiales que permiten que pibes y pibas de un barrio de Quilmes puedan entrar en contacto con pibes y pibas de un barrio de La Plata, ¿no? A través del corto, reconociéndose en la pantalla con los mismos problemas, con los mismos barrios, ¿no? Con los mismos tonos y pensar que, bueno, lo que nos pasa a unos y a unas nos pasa a muchos y muchas, y de ahí también conectar. Bueno, Sol, te agradecemos. Vamos a darle difusión a este canal de YouTube, que la verdad que tiene un montón para chusmear y como bien decías, incluso para que sea insumo para nuestro espacio, nuestras organizaciones, y bueno, seguir insistiendo con conversaciones que nos quedaron pendientes para pensar lo que viene, más allá de que hoy pareciera que es todo oscuro y no tenemos como mucho lugar a donde ir. Me parece que eso, ¿no? Digo, venimos del 2001, ustedes son una asociación civil del 2002, ¿no? Hay un montón de cosas que se puede construir, ¿no? Y ir por lo que falta. Así que te agradecemos por estos minutos de comunicación. Y bueno, desde ya que Trinchera también es un espacio en el que pueden recurrir si necesitan difundir o lo que sea, es eso, es un medio de comunicación popular que también le da lugar a estas herramientas. Bueno, buenísimo, chicas, gracias ahí por la invitación, por la difusión, y bueno, seguimos ahí en la lucha. Abrazo grande. Un abrazo.
Chau, chau. Sol Benavente de Cine en Movimiento, les recordamos, se encuentran en YouTube. Hay de todo, Sí, posta que hay de todo, la verdad. cortos más largos. Entrevistas, que va y registro hasta incluso de los talleres. Sí. Recordaba la experiencia de La Voz de la Pibada. Sí, me pasó lo mismo. Que también otro es en- colectivo sí. similar. Sí, que recorría algunos comedores comunitarios creo que se limitaba al conurbano, bonaerense, extendido, a La Plata además, donde hablaban los pibes y las pibas en primera persona sobre lo que les pasaba básicamente. Y sí, Cine en Movimiento tiene también un poco eso. Ella mencionó el primer documental que hicieron, que era el de estos pibes en situación de calle, que es increíble ese documental. Porque posta se meten de una forma no intrusiva, digo, ni ahí como avasallante a contar esas realidades. Incluso muchas veces pasa cuando uno ve un audiovisual o un contenido sobre distintos grupos sociales que se encuentran a veces, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, como que igual están en ese rol, o sea, como que la cámara igual está en ese rol de, o sea, de otra persona y de otro ente y de alguien que está yendo a un lugar, más allá de que sea con buenas intenciones y demás. O sea, como que las personas que están en esta situación no es que se lo apropian, ¿no? No, Como que claro. está ahí mostrando y ellos cuentan lo que les sucede y muchas veces lo agradecen, pero es de otro lugar. Y ellos le encuentran una vuelta de rosca como para sentir que la cámara o lo que vos ves es una persona más de ese grupo social. Porque bueno, digo grupo social porque hay un montón de colectivos y un montón de distintos grupos que abordan, que son parte de estos contenidos. Y creo que también se debe tratar con esto que contaba Sol, de que bueno, que todos los documentales o todos los contenidos se generan después de un taller y después también de una conversación, después de ya, tener una relación también con esas grupalidades. Así que nada, tremendo trabajo. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Tremendo trabajo y como todos los laburos construidos desde lo popular para lo popular, ¿no? Contando las realidades de nuestros pueblos y desde un lugar zarpado, lo recomendamos. Pensaba también, el año pasado fue que se hizo un taller de radio acá en Trinchera Sí. con las niñeces de Trabajo Barrial de la Resistencia, que también es un espacio que está abierto para quienes quieran construir ahí hay un comedor Centro Popular en San José, Ensenada, que está los viernes, el sábado en el Barrio Futuro, acá en La Plata, pero que también, ¿no? Ese vinieron y también es pensar, si tienen un micrófono, si tienen una cámara, ¿qué es lo que quieren contar, no? No, Sí. no también imponer como cuáles son sus conversaciones, qué los atraviesa. También tiene que ver con eso, ¿no? Con darle lugar a una conversación cotidiana y no lo que se impone muchas veces, que como decíamos eso, es cómo les gusta narrar a quienes no les interesa, ¿no? Resolver muchas de estas problemáticas. Esa es la potencia y la fuerza que tiene la comunicación. Así Posta. es. Así que bueno. Dicho todo esto, nos Vamos a vamos escuchar un tema. Un temita. En breves nos vamos a un temita. Para seguir con este increíble programa hasta las 20 horas. No se vayan de Radio Trinchera que tenemos mucho más.